¿Saben? Bien. El tema que vamos a ver el día de hoy es, bueno, el laboratorio número 5. Laboratorio número 5, caída libre. ¿Ya? El tema, seguimos en cinemática. Bueno. Objetivos. El día de hoy vamos a verificar el cálculo de la aceleración de la gravedad analizando la caída libre de un objeto, ¿no? En este caso sería una pequeña esfera. Caída libre. A ver. La caída libre es el ejemplo más sencillo de movimiento acelerado. ¿Ya? Básicamente constituye en... A ver esto. Básicamente constituye en todo lo que cae hacia el centro de la Tierra. ¿Ya? Este es el centro de la Tierra y todos nos dirigimos hacia allá. Lo interesante es que muchas veces, y seguramente lo van a escuchar en varios videos, en escritos, llaman la fuerza de la gravedad, ¿verdad? Dicen, la fuerza de la gravedad es una de las 4 fuerzas fundamentales. Pero yo creo que aquí el término de fuerza capaz no la estamos entendiendo en su totalidad. ¿Ya? Porque en realidad la gravedad es una aceleración. ¿Ya? Es por eso que cuando nosotros hacemos ejercicios de caída libre, las fórmulas que utilizamos son exactamente las mismas a las de cinemática. Porque en cinemática tenemos la aceleración y en gravedad tenemos, en caída libre tenemos la gravedad. Ambas son aceleraciones. Bien. Esta aceleración, la aceleración no depende realmente del tamaño y del peso. Simplemente la gravedad es la misma para todos los cuerpos dentro de la Tierra. Una de las primeras personas en ver la gravedad, en notar que las cosas caen, imagínense, antes no sabían que las cosas caían, fue Aristóteles, ¿no? Aristóteles, ¿qué nos decía? Nos decía que la gravedad en realidad, bueno, no decía que era la gravedad, ¿ya? Pero él, me esperan un ratito. Ya, listo. Aristóteles, ¿qué nos decía? Aristóteles decía que todos los elementos, bueno, en ese entonces se creía que todos constituían, bueno, existían 4 elementos, ¿no? 4 elementos vivían en armonía. Tenía el elemento de fuego, el elemento del agua, ¿ya? El elemento del aire y la piedra, ¿no? Todo está formado de alguno de estos 4 elementos, ¿verdad? Fuego, agua, aire y tierra. Lo interesante es que se dio cuenta de que todos los elementos trataban de volver a su origen, según él, ¿no? Por ejemplo, si nosotros soplábamos, el aire que nosotros botábamos se iba para arriba, según él, porque el aire estaba para allá. Entonces trataban trataba de ir para donde estaba su elemento, ¿no? Que el elemento estaba arriba. ¿Ya? Todos los elementos que se quemaban, bueno, que se calentaban mucho, se terminaban quemando, porque era su elemento fuego.
¿ya? Y asimismo, él creía que todos los objetos, ya sea una piedra, si yo agarraba una piedra y la tiraba, tenía que volver a su elemento que era tierra, y por eso es que caía para abajo, ¿ya? Entonces, este era el primer tipo de pensamiento, ¿ya? Que todo pertenecía a un elemento, y cuando se dejaba de tomar o de agarrar un elemento, un objeto, se iba hacia el elemento al que pertenecía. Si yo calentaba un objeto, se terminaba quemando, ¿no? Si yo tiraba una piedra, se terminaba yendo para abajo. Si soplaba aire, se iba para arriba, ¿ya? Cosas así. Ese era su pensamiento inicial. Lo interesante de este tipo de pensamiento es que, a ver, Aristóteles hizo un pequeño experimento, ¿ya? Él se fue a un lugar muy alto. Este era Aristóteles. ¿Ya? Y tomó en su mano derecha una piedra y en su otra mano un papel. ¿Ya? Entonces agarró y los tiró. Bueno, un papel, un papiro, ahora sí, entonces, ¿no? Y los tiró ambos. ¿Y qué pasó? Que la piedra cayó primero que el papel, ¿verdad? Y entonces dijo, bueno, dependiendo del peso, los objetos son atraídos hacia su elemento. Si yo tiro una piedra, una esfera de plomo y una pluma, la esfera va a caer primero. Dice. Ah, ya. Entonces, por mucho tiempo se quedó con ese sentido, ¿no? Las cosas, o sea, las cosas son atraídas hacia el suelo dependiendo de su peso. Bueno, poco tiempo después apareció Galileo, ¿no? Este es bastante interesante. Es algo un poquito de historia, ya es una de las primeras personas en ver, ¿no? La cuestión del espacio. Eh, Todo el mundo hasta ese entonces pensaba que la Tierra era el centro del universo. Galileo fue la primera persona en decir que no era cierto, que nosotros solamente somos un pequeño planeta en un lugar, en una de las aspas de la Vía Láctea, que está dentro de un cúmulo, que está dentro de un supercúmulo. Bueno, eso no lo dijo, ¿no? Pero desde ahí empezó ese pensamiento. Obviamente en su momento fue controversial y ahora lo vemos como algo básico, ¿no? Nadie en su sano juicio se atrevería a decir que la Tierra es el centro del universo, ¿no? O sí. Bueno, la verdad es que si tomamos en cuenta todo el universo, esto ya es un poquito historia aparte, ¿no? O sea, curiosidad, no es tanto parte de la física. Si bien en referencia al universo, nosotros no tendríamos por qué ser el centro del universo. De hecho, no hay nada que nos ponga en ese pedestal especial, ¿verdad? Pero se podría decir que sí, ¿no? La Tierra es el centro del universo. ¿Y cómo es eso, Eric? Que vos sos terraplanista, que me estás hablando de burrera. Bueno, cuando nosotros miramos hacia un lado del universo, ¿ya? Si nosotros queremos ver muy lejos o queremos ver el tamaño del universo, utilizamos esta imagen de acá. Esta vendría a ser llamada la imagen del fondo de microondas, ¿no? Que es básicamente toda la luz que nos está llegando desde el inicio del universo, ¿ya? Pero aquí hay algo bastante interesante. La luz viaja de manera constante. Quiere decir que la misma luz la distancia que ha recorrido la luz en el lado norte es la misma que la que ha recorrido en el lado sur. Y así en cada uno de los ángulos.
Es por eso que vemos esta imagen del fondo cósmico de microondas redonda. Y adivinen dónde está la Tierra. En el centro. En el centro de ese universo. ¿Por qué? Porque obviamente capaz aquí hay más universo, ¿no ven? Pero la luz todavía no ha llegado hasta nosotros, por lo tanto no podemos verla. Según nuestro propio punto de vista, nosotros somos el centro de ese universo, ¿no? Y es por eso que viene, todo es relativo, dice. Es decir, nosotros tomamos en cuenta la luz que ha llegado hasta nosotros, el universo observable. Podemos decir, hasta cierto punto de vista, que somos el centro del universo, de nuestro universo observable. Obviamente, si nosotros nos paramos en otro planeta que está por acá, tendrá su propio fondo cósmico de microondas, y él también sería el centro del universo. Así que estamos haciendo un poco de trampa, pero es real, ¿eh? Eso es como una pequeña curiosidad que me encanta comentar. Bueno, estábamos hablando bastante de todo lo que es la gravedad. Y se siguió teniendo una visión aristotélica de la gravedad hasta que llegó este señor Isaac Newton, ¿ya? Él inventó, dice la gravedad, ¿no? No, mentira, la gravedad siempre estuvo. No es que la inventó, sino que fue el primero que la observó de manera matemática. No es que la inventó, no es que se dio la idea, dijo la gravedad y todo empezó a caer. Eso una vez me acuerdo que lo vi en un dibujito. Eran dos cavernícolas. Eran dos cavernícolas que estaban corriendo y, y entonces uno se queda aquí así y el otro agarra y ¡pah! Se tira, pero sigue caminando encima, en el aire. Y le dice el uno, ¿por qué no? ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy en el aire? Me dice. Y el otro cavernícola, lo que pasa es que no se ha inventado todavía la gravedad, dice. Y justo cuando dice gravedad ya se cae, ¿no? Ahí supuestamente ya lo inventó. Eh, bueno, Isaac Newton fue la primera persona en observar la gravedad de manera matemática, ¿eh? Se habla mucho de la popular manzana, ¿no? Que le cayó en la cabeza, aunque supuestamente en realidad cayó a un lado. Y el tipo estaba tan vago que dijo, ¿por qué caen las cosas? ¿Bien? Hizo sus cálculos y notó algo peculiar con respecto a la creencia aristotélica. Y es que se decía antes que las cosas caían, ¿no?, de acuerdo a su peso. Y según los cálculos de Isaac Newton, esto no era cierto. Bien. Entonces, recreó el experimento, ¿no? Se fue, aquí dice que se hizo este experimento en la Torre de Pisa, ¿no? Y en este caso, tiró dos objetos, ¿no? Pero la pequeña diferencia es que esta vez tiró dos esferas, ¿no? Una de madera y la otra de hierro, ¿no? Obviamente la de hierro era más pesada que la de madera, ¿ya? Tenían la misma forma y el mismo tamaño. Eran exactamente iguales, pero obviamente una pesaba más, digamos, una pesaba 2 kilogramos y la otra pesaba 15. Y las tiró al suelo. Y en contra de todas las predicciones de Aristóteles, estas dos cayeron exactamente al mismo tiempo. Después se puso a tirar varias cosas que eran similares. Barras, placas, cualquier cosa que tenga la misma forma y tamaño. Entonces quedaba comprobado de que la gravedad no dependía del peso. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? ¿Ya? ¿Por qué a Aristóteles no le funcionó el experimento? ¿Bien? Pasa que cuando nosotros estamos tirando un objeto, no solamente tenemos en cuenta la gravedad, también hay aire en medio, ¿ya? Y entra una palabra llamada aerodinámica, ¿no? A ver, si nosotros tiramos una esfera, como en el primer caso, el aire va a ir así, ¿no? Hay una resistencia, ¿ya? Pero esta resistencia es cortada fácilmente.
Por lo tanto, no ejerce ninguna fuerza opuesta. ¿Ya? ¿Qué pasa en el caso de un papel? Va a haber esto. ¿Ya? Y va a haber más resistencia. Tomando en cuenta que el papel es liviano, el viento va a hacer que este papel no caiga a la misma velocidad. ¿Ya? ¿Qué tendría que hacer yo? Buscar dos objetos que sean similares en tamaño y forma. ¿Ya? Y también que no sean demasiado ligeros, ¿no? Porque si son demasiado ligeros, ya tenemos la resistencia del agua. ¿Ya? Cuando yo era pequeño, me acuerdo que una vez me subí a un edificio alto. Era 20 pisos, me acuerdo. 20 pisos el edificio. Y había un balcón. Yo estaba en la parte de arriba. Y no sé si han tenido ustedes también el mismo pensamiento, ¿no? Si escupo a alguien, ¿será que mato a, será que le cae con tanta fuerza que va a matar a alguien? Y escupía, ¿no? Y nadie, nadie sentía nada. Incluso podés tirar una moneda y no matar a nadie, ¿no? De hecho, yo puedo irme a un edificio de 1000 pisos, tirar una moneda y puede seguir sin matar a nadie. ¿Ya? ¿Esto por qué pasa? Pasa que mientras, esto ya es un poquito también extra, conocimiento extra, cuando nosotros tiramos algo, va adquiriendo mayor velocidad, ¿no? Gracias a la aceleración de la gravedad. No se va subiendo, pero nos encontramos con el aire. El aire ejerce una resistencia. El aire ejerce una resistencia que es equivalente a la velocidad. O sea, no es igual, digamos, sino que mientras mayor velocidad tiene algo, más resistencia el aire hay. Y eso lo verían bastante fácil, mira. Por ejemplo, ustedes están corriendo y van a sentir un poco de aire, ¿no ves? En la cara. ¿Ya? Pero pueden correr tranquilamente. Si ustedes fueran aumentando la velocidad, ¿ya? Este aire sería cada vez más fuerte. Por ejemplo, no sé si han ido alguna vez en una camioneta, en la parte de atrás. La camioneta va a 80 kilómetros por hora y el viento ustedes lo sacude. Ahora imagínense correr con esa fuerza, esa resistencia al aire que ustedes están sintiendo. Se haría más difícil. Mientras mayor es la velocidad, es mayor la resistencia. Por lo tanto, es más difícil aumentar la velocidad. ¿Bien? Hasta un punto que se le llama velocidad terminal. La velocidad terminal es la velocidad máxima que un objeto puede alcanzar en caída libre, ¿no? Esto, obviamente, hablamos del mundo real. En los cálculos no sucede así. En los cálculos hablamos de un mundo perfecto donde no hay aire ni nada de resistencia, ¿verdad? Pero en la realidad tenemos que existe una velocidad terminal. Entonces, si yo lanzo una moneda, va a caer a 1 metro por segundo. Es mucho, ¿no? 1 metro va a empezar de cero, pero va a llegar un punto acá que la velocidad ya no va a subir. Gracias a la velocidad terminal, va a caer sin pena ni gloria. ¿Bien? Lo interesante también es por eso es que vos puedes tirar una hormiga desde un edificio y la hormiga no muere reventada, porque la velocidad terminal de la hormiga es menor a la fuerza de impacto. O sea, el impacto que recibe por la velocidad terminal lo puede resistir tranquilamente la hormiga. Ahora, como un dato extra, ¿ya? Bueno, no estoy al 100% seguro, porque esto sí lo he visto en algunos videos, pero yo no lo he probado, la verdad, que dicen que incluso es imposible matar a un gato tirándolo de cualquier lado, ¿ya? Porque la velocidad terminal, al igual que la hormiga, es algo que el gato siempre va a poder
soportar. Eso dice, ¿no? No estoy muy seguro, no he tirado un gato a un edificio de 100 pisos. Pero se dice que, más bien que si nosotros tiramos un gato de mayor altura, más probabilidades tiene para sobrevivir debido a que le da más tiempo para acomodarse, ¿no? Que siempre se acomodan ahí. ¿Ya? Si nosotros tiramos un gato de 20 centímetros, no le va a dar casi tiempo, ¿no? Y se puede caer. Pero si lo tiramos de 1 metro, el gato se va a acomodar y ¡plac! Va a caer parado. ¿Ya? Y en teoría, mientras más alto lo lancemos, más tiempo le damos para acomodarse y se va a acomodar bien y cae tranquilamente. ¿Ya? Como te digo, no lo he probado, pero es una curiosidad. Entonces el gato nunca lo podrías matar tirándolo. ¿Ya? Eso escuché. No sé si será cierto. ¿Ya? Y tampoco creo que lo vaya a comprobar. Voy a estar leyendo sobre eso. Bueno. Gravedad en la Tierra. ¿Ya? Sabemos que la gravedad tiene su formulita. Esta es la Tierra. Es un poquito achatada. Vamos a exagerarlo, ¿no? Ahí es un poquito achatada por el Ecuador, va achatada de los polos y ensanchada en el Ecuador. ¿Ya? Obviamente esto es una exageración. Bien, y este es el centro. La ecuación de la gravedad nos dice que la gravedad es igual a la constante de gravitación. Obviamente esto no lo tienen que aprender, es solamente para verlo. Dividido, a ver, ¿qué era esto? El radio por el radio más altura. Esta vendría a ser la distancia. Distancia del centro, distancia más altura. Ya, debería haber aquí masa, ¿no? Masa, a ver, esta no es la fórmula. Ya, este no es la gravitación universal. Bueno, a ver cómo era la fórmula de la gravitación. Masa por masa dividido la distancia que lo... Bueno, este es tema de física 2, lo vamos a ver después, no me acuerdo bien la fórmula. Pero la cuestión es que la gravedad depende de la distancia que tiene. Por ejemplo, si yo estoy parado aquí, como la distancia es menor, ¿ya? Voy a tener menos gravedad. ¿Ya? No, pero voy a tener mayor gravedad. ¿Ya? Y aquí voy a tener menor gravedad. Porque estoy alejándome. ¿Ya? Creo que era la gravedad es igual a la constante de gravitación dividido la distancia o el radio, ¿no? La distancia hacia el centro, digo la masa, si mal no recuerdo era así, ¿ya? A mayor distancia, mayor gravedad, no sería así, masa y la distancia, ahí está. La masa es la misma, la constante de gravitación es la misma. ¿Qué es lo diferente? La distancia. A mayor distancia, menor es la gravedad, ¿no? Es inversamente proporcional. Bueno, eh, eso quiere decir, por eso es que los astronautas que se van a la estratosfera, ¿no? Sienten menos la gravedad. Obviamente sigue habiendo gravedad, pero ella es menor. ¿Por qué? Porque hay mayor distancia. Mientras nosotros nos acercamos más altura, ¿no? Mientras nosotros nos acercamos más a la superficie, habría mayor gravedad. Lo interesante es que estamos hablando de un radio, por eso vamos a hablar con radio. Radio, ¿ya? Mire, la Tierra tiene un radio.
Y si nosotros nos ponemos quisquillosos, dibujaría un círculo. ¿Ya? La gravedad se encuentra en este círculo. ¿Ya? Mientras nosotros más nos alejemos de este círculo, vamos a tener menos gravedad. ¿Ya? Por ejemplo, esta persona está sobre la línea roja, por lo tanto tiene mayor gravedad. La persona que está a una cierta distancia por culpa del ecuador, ¿ya? Va a tener menos gravedad. Si un astronauta se va por arriba, va a tener menos gravedad. Y ahí es donde hay una pequeña curiosidad. ¿Qué pasa si yo cago en la Tierra? ¿Quiere decir de que aquí tendría mayor gravedad? No, porque la mayor gravedad se encuentra en la línea roja. Y aquí nos estamos alejando de nuevo, ¿no? Es lo mismo. Mientras nosotros más nos acercamos al centro, más perdemos gravedad porque nos estamos alejando de la corteza de la Tierra. Quiere decir de que la masa empieza a ser menor, ¿no? Porque el rayo empieza a ser más pequeño. Entonces la gravedad tiende a ser menor. Es por eso que si nosotros caváramos, dice, un túnel a través de la Tierra, podríamos tirarnos, caer rápidamente. Llegamos hasta acá, aquí alcanzaríamos nuestra velocidad máxima y comenzaríamos a desacelerar hasta llegar justamente a la misma altura de la que saltamos. Si nadie nos agarra acá, nos caeríamos de nuevo y estaríamos en este vaivén, ¿no? Así sería. Bueno, como le decíamos, a mayor distancia del centro de la Tierra, o sea, de la corteza del círculo, menor es la gravedad. Es por eso que en el Ecuador la gravedad es de 9.78 en promedio y en los polos es de 9.83. Es diferente la gravedad en cada una de las partes del planeta. Así que se promedió y se sacó 9.81. El número es un poquito más grande, pero es el promedio general. Mientras mayor sea la elevación sobre el mar, menor gravedad se tiene. Es por eso que en La Paz, digamos, uno pesa menos, ¿no? que sobre el nivel del mar. Tenemos las fórmulas de la caída libre. Tenemos, bueno, originalmente son estas tres, ¿ya? Esta es una extra, sin gravedad. En la primera no usa altura, en la segunda no usa tiempo, en la tercera no usa velocidad final, y en esta no usa la gravedad, lo cual me parece inútil porque la gravedad siempre es un dato, ¿no? Mayormente se va a utilizar estas tres primeras, son las que estamos acostumbrados. ¿Qué le iba a comentar? Ya. Notan acá, debería notar aquí, que la fórmula dice más menos, ¿no? La fórmula aquí me dice más menos. ¿Y esto qué significa? ¿Ven? Más menos. Significa que la gravedad puede ser positiva o negativa dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, yo estoy aquí y yo tiro una piedra. Va a ser este movimiento, ¿verdad? Va a llegar hasta acá. Cuando ustedes tienen un movimiento, ustedes ya deberían saber para dónde está generándose el movimiento. En el caso de esta persona, el movimiento se va a generar de abajo para arriba, ¿verdad? Y la gravedad siempre va para abajo. Siempre. No hay una forma de que la gravedad vaya para arriba. Por lo tanto, vemos que la gravedad y la dirección van de manera opuesta. En este caso, utilizaríamos el negativo. Porque están yendo de forma opuesta. Segundo caso. Estás ahí de curioso, arriba de un edificio, y tiras un escupitajo. La saliva va cayendo. Y pregunto, ¿para dónde es su dirección? Para abajo. ¿Para dónde va la gravedad? Para abajo.
como están yendo en la misma dirección, se usa el positivo, ¿no? Entonces, cuando va en la misma dirección se usa positivo y cuando van diferentes se usa el negativo. ¿Ya? Dependiendo si va a favor del movimiento o en contra del movimiento. Es negativo en el primer caso debido a que conforme va pasando el tiempo va desacelerando hasta llegar a cero. ¿Verdad? Entonces, cuando decimos que hay una desaceleración, siempre la aceleración es negativa. En este caso, la gravedad sería negativa. Bueno. Vamos a tener esta pequeña experiencia. ¿Ya? Para ello, tenemos la distancia y tenemos el tiempo. ¿Ya? Como cae del reposo, a ver, vamos a poner acá eso. Vamos a decir que parte del reposo. Va a partir del reposo, quiere decir que V sub 0 es igual a 0. ¿Ya? Nos está pidiendo calcular a nosotros la gravedad. ¿Ya? Nos está pidiendo calcular la gravedad. La distancia las tienen aquí, ¿ya? Y lo único que vamos a tener que sacar es la gravedad. Vamos a ver. Tenemos estas tres fórmulas. Tenemos estas tres fórmulas. ¿Qué elementos tenemos? Tenemos la distancia, tenemos la velocidad inicial y tenemos el tiempo, ¿ya? ¿Qué es lo que nos está pidiendo calcular? La gravedad. Bien. Tampoco tenemos la velocidad final. ¿Ya? Ahora, ¿cuál de estas fórmulas a nosotros nos va a servir mejor? A ver, velocidad final no la tengo, velocidad inicial la tengo, gravedad no tengo y tiempo lo tengo. Tengo dos incógnitas, por lo tanto, este no me sirve. No tengo velocidad final, tengo velocidad inicial, no tengo gravedad y tengo altura. Tienen dos incógnitas, por lo tanto, no me sirve. Tengo altura, tengo velocidad inicial, no tengo gravedad y tengo tiempo. Ah, aquí solamente hay una variable. Por lo tanto, voy a utilizar esta fórmula de aquí. Yo tengo altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido 2, ¿no? Sería un medio, ¿no? Así estamos acostumbrados. Medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial es 0, todo esto es 0. Entonces me queda que la altura es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Yo voy a despejar la gravedad. Este pasa al otro lado multiplicando, sería 2h, y esta t pasa a dividir. Esto sería igual a la gravedad, ¿ya? Entonces, esta sería nosotros la fórmula que vamos a utilizar para este ejercicio de acá. Cinco, a ver, altura es 5 y t sub 2. Ahí sería. ¿Ya? Van a notar que esto le va a dar una gravedad que va a variar un poco, ¿ya? Para eso está hecho el ejercicio, ¿ya? ¿De dónde lo saqué esto? Del simulador. Sí.
Si mal no recuerdo, debería estar acá, la caída libre. Ahí está, de que, ¿ya? Van a realizar, con esta formulita van a tener los tres resultados, ¿no? Y con ello me van a aplicar una teoría de errores, ¿no? Sacando primero la gravedad promedio, que es sumándolo a las 3 y dividiéndolo entre 3, ¿ya? Sacando el error, este error relativo, la cantidad de error, que es restando esto menos lo que voy a sacar acá, ¿no? Y todo tiene que ser positivo. El error relativo sería dividiendo esto, o sea, lo que saquen acá, con lo de acá. Y finalmente el error porcentual sería multiplicando tu resultado por 100. ¿Ya? Básicamente es resolver este pequeño cuadro con esta fórmula de acá, ¿ya? X es H y T es tiempo, ¿no? Está igual acá. Lo único que tendría que hacer sería calcularlo todo, sacar cada una de las gravedades y aplicar teoría de errores. Bien. Está acá. Bien. Y finalmente tendríamos una conclusión. Ya sabe, la conclusión siempre tiene que estar. Recapitulando, vamos a ver. Tengo el título, lo copian tal cual está, ¿no? Los objetivos también, fundamento teórico. Hemos avanzado estos pequeños temas de manera teórica. ¿Ya? Tienen que desarrollar. ¿Cómo? Con algo que yo dije. ¿Ya? Lo pueden buscar en internet. O también pueden ayudarse de aquí. Obviamente no tienen que copiar exactamente lo que dice esto, sino ayudarse, ¿no? Tal vez decirle unas sus propias palabras, etc. ¿Ya? Hay que hacer un esquema, ¿ya? En el esquema me van a esquematizar la caída libre de dos objetos, ¿no? Van a hacer un dibujito, ¿ya? Referente a dos objetos que vayan cayendo, ¿no? Dependiendo de ustedes, pónganle un poco de creatividad a eso, ¿ya? Y me detallan las partes, ¿no? Altura, gravedad, para dónde está dirigiéndose el movimiento, todas esas cositas, ¿no? Altura, gravedad, velocidad inicial, velocidad final. Ese vendría a ser el esquema. La experiencia es simplemente llenar este cuadro. Como lo van a hacer con esta fórmula de aquí, van a llenar esta parte de aquí y después me van a aplicar teoría de errores. ¿Bien? Y finalmente la conclusión, que va a ser solamente una, que máximo va a tener tres, bueno, máximo la que ustedes quieran, ¿no? Mínimo 3 líneas, ¿sí? Mínimo, ¿ya? Dice, si yo quiero, escribo 100 líneas y así el auxiliar le da pereza leerlo y me pone mis 100. Y eso depende de ustedes.